Mental and Talks, el espacio para dar visibilidad a la salud mental en el entorno laboral. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio 9 de Mental and Talks. Hoy tenemos el placer de contar con Ángel Peralbo, psicólogo clínico con una amplia formación posgrado. Ángel Peralbo trabaja en el equipo de psicólogos del Centro de Psicología Álava Reyes, un centro de referencia en España en el ámbito de la psicología aplicada. Forma parte también de la División de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Ha recibido el premio Estrella de Oro del Instituto para la Excelencia Profesional y reconocimiento como psicólogo divulgador del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. En 2023 lanza Inmunoestrés, una plataforma de bienestar y psicología centrada en el tratamiento específico de los problemas asociados al estrés. Ángel, buenos días. Muy buenos días, muy bien, ¿qué tal? Espero que todo muy bien también por ahí. Pues sí, estupendamente. Mira, hace un rato estaba oscuro, digo, ay, esto para grabar no viene bien, pero ahora tenemos otra vez, ha salido el sol y tenemos bastante luz natural en el espacio que estamos grabando, así que nada, estupendo. Y me alegro muchísimo de volver a verte, Ángel, hace tiempo que no hablamos y es un placer contar contigo en Mental Talks, así que bienvenido. Si te parece bien, vamos empezando la entrevista. Claro que sí, no antes quiero daros las gracias porque para mí también es un auténtico placer volver a encontrarnos y muchas gracias por este tipo de oportunidades, ¿no? De poder transmitir a través de una plataforma dices, que se circunscribe al bienestar y la salud y ese reto que siempre tenemos. Muchas gracias. Pues nada, nosotros estamos encantados de que hayas aceptado la entrevista, que hayas hecho un hueco en tu apretada agenda y que nos acompañes en este ratito que vamos a compartir. Bien, Ángel, sabes que uno de los motivos fundamentales por los que yo me puse en contacto contigo fue por la plataforma Inmunoestrés, a la que vamos a dedicar pues casi toda la entrevista, pero un poco para empezar, te quería preguntar, bueno, ya sabemos, ¿no? Más o menos que el estrés es una reacción, una respuesta de nuestro organismo cuando nos encontramos ante situaciones que nos exigen fuertes demandas y a veces percibimos que no tenemos suficientes recursos para afrontar esos problemas, esas dificultades. Pero te quería consultar qué diferencia hay, porque hay muchos tipos de estresores, qué diferencia hay entre esos estresores que llamamos menores de cada día, pues incidencias, retrasos, acumulación de trabajo, a veces el tráfico, y que llamamos también de baja intensidad, con ese tipo de estrés que nos desgasta muchísimo, pero que muchas veces nos lo producimos las personas pensando, dándole muchas vueltas a las cosas, preocupándonos excesivamente por los problemas. ¿Podrías comentarnos un poquito para empezar qué diferencia hay en ese estrés provocado por uno mismo, ese desgaste, a los estresores, pues que más o menos la mayoría de las personas tenemos que afrontar prácticamente a diario? Eh, Creo que nos va a aclarar mucho más si en vez de incidir en las diferencias, explicamos el elemento común, el hilo conductor. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los estresores diarios, que la casuística es muy amplia porque cada persona puede experimentar las prisas, la tensión, Mm. la importancia que le podemos dar a cuestiones cotidianas del día a día. eh, Eso digamos que es muy amplio, esos estresores por acumulación podríamos decir que tienen una importancia, pero nunca tanto como lo segundo, ¿no? Es decir, como la persona lo digiere, ¿no? Cómo la persona se preocupa por ello, cómo la persona lo afronta, esa rapidez interna, esa percepción, porque al final la clave está más que en los estresores, que insisto, por acumulación, pero nunca llegaríamos
a ser capaces de poderle decir a una persona si esas cuestiones diarias tienen un impacto o no, si no evaluamos bien lo segundo. Ahí están las claves, ¿no? Es decir, cómo la persona lo piensa, cómo la persona fisiológicamente se activa, cómo se emociona. Por lo tanto, el hilo conductor, el elemento común, es que por muchos elementos que en el día a día podríamos percibir, si no hay de lo segundo, si no hay un padecimiento, si la persona está liberada, los afronta y bueno, hay un cansancio, pero al día siguiente volvemos a estar bien, podríamos decir que claramente no hay un impacto, al menos un impacto sensiblemente importante, ¿no? Desde el punto de vista del estrés. Pero yo diría, y esto creo que él nos lo explica muy bien, si no hay de lo primero, pero sí hay de lo segundo, es decir, aunque llevásemos una vida aparentemente tranquila, sin esos supuestos estresores del día a día, si somos una persona que no dejamos de preocuparnos, de desgastarnos, de rumiar, como decimos nosotros, sí que habrá un impacto, porque nuestra fisiología, a través de las emociones, acabará teniendo un impacto en el cansancio, en el desgaste y en la manera de afrontar ese tipo de elementos. Sí que es cierto que podemos diferenciar entre un estrés crónico, donde esa asociación entre estresores y la vivencia personal hacen que un día y otro día y otro día y una semana y un mes y nuestro estilo de vida acabe siendo claramente estresante, frente a ese estrés más agudo y dices que puede venir por una oportunidad casual, un impacto de una situación absolutamente inesperada y por supuesto no cotidiana. Ahí sí que tenemos dos digamos, dos bloques, ¿no? Que podrían ayudarnos a diferenciar los dos grandes tipos de estrés. Pero desde luego yo hago mucho hincapié, ¿no? Las estrategias de afrontamiento, porque al final vivir sin estrés es imposible. Creo que hay una idea importante que nos ayuda a entender que gran parte del progreso, de la evolución, del aprendizaje, de la madurez, se basa en realizar tareas nuevas, tareas a veces más difíciles de las que estamos acostumbrados a hacer. Por lo tanto, hay un proceso ahí como de asimilar y acomodarse y adaptarse, donde el estrés es positivo, ¿no? Volvemos a lo mismo, la cuestión es el coste, el gasto, ¿no? El desgaste que tiene y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Por lo tanto, dices, ¿no? Si tenemos estrategias de compensación, podríamos decir que no es tan importante el estresor como las estrategias. Claro, y además esas estrategias también estarán condicionadas por lo que una persona está pensando, con lo cual es clave la interpretación que hacemos de las cosas que nos suceden, que en muchos casos pues estaremos acertados y puede que una situación sea objetivamente estresante y delicada, pero otras veces pues probablemente estamos magnificando demasiado o estamos rumiando, dando demasiadas vueltas, repasando demasiado y eso nos produce más activación mental, o más activación cognitiva, como decimos los psicólogos y las psicólogas, y todo eso, claro, repercute en todo lo que nos has comentado. Claro, este desgaste que nos producimos muchas veces nosotros mismos y que la fuente está dentro de uno mismo. Mm. Claramente. Sí, en la plataforma Inmunoestrés que desarrollaste en el año 2023, hablas y comentas de cómo el estrés puede afectar a nuestra salud física y haces hincapié en el sistema inmunológico, en nuestro bienestar general y en el sistema inmunológico. ¿Puedes, Ángel, también explicarnos un poquito más cómo impacta el estrés en nuestro organismo? El estrés crónico, me refiero más exactamente, ¿no? El estrés, repetido, continuado, sostenido en el tiempo. Eso es. Pues es como esa especie de enemigo silencioso, ¿no? Que decimos. Tiene una influencia que además se viene estudiando desde hace décadas. Si bien es cierto que lo llamamos silencioso porque acaba siendo un poquito ese cajón desastre en el que muchas veces acabamos evaluándolo, acabamos prestándole atención cuando hemos pasado por ciertas especialidades médicas y por descanso, ¿no? El asunto está en que el estresor muchas veces incluso la propia persona no lo percibe, pero evidentemente todo lo que es la fisiología, la propia psicología y lo que es el propio organismo, esos niveles de activación
necesarios para afrontar ese estrés crónico y diario y cotidiano, dice, no está preparado como sistema para permanecer en el tiempo, es decir, nos prepara para esa evolución, ese progreso, afrontar tareas nuevas, etcétera, etcétera, pero no para vivir con un estilo de vida donde esos parámetros estén permanentemente activados. Y ahí es donde viene un deterioro importante, precisamente producido por toda una fisiología y unos neurotransmisores y toda una forma que ataca no solamente a las emociones, sino también a los niveles de motivación, de fuerza, que acaba haciendo que la persona, muchas veces sin percibirlo, acabe con unos niveles absolutamente deteriorados, ¿no? Primero de su digamos, vamos a decir, bienestar basal necesario para afrontar las cuestiones del día a día, y luego lo que es más importante, ¿no? Y lo que está también muy estudiado, ¿no? Cómo hay determinadas partes de nuestro organismo, dices, que empiezan de alguna manera a resentirse. Un sistema, dices, que viene muy preparado para aumentar el cortisol, para generar norepinefrina, adrenalina, es decir, las famosas catecolaminas que nos dan, son responsables de ayudarnos, ¿no? A través del estrés para estrategias de afrontamiento. En el momento que no podemos metabolizarlas de un día para otro, en el momento que permanecemos y nuestra vida y nuestro estilo de vida permanece en esos niveles altos de estrés, lo que nos conduce es a un deterioro que puede acabar deteriorando incluso, y ahí es donde viene el ejemplo, ¿no? Dice, nuestro sistema inmune es un ejemplo muy bonito porque tristemente dices, es aquella parte del organismo, ¿no? Que a nivel de salud se encarga de defendernos, y también es aquella parte que a veces hace un sobreesfuerzo por defendernos de nosotros mismos y por lo tanto acaba con problemas autoinmunes, con muchos problemas y trastornos asociados, ¿no? Esa es la gravedad del asunto, ¿no? Eso es. Claro, y esto me recuerda un poco por qué muchas veces cuando después de una etapa muy dura, muy larga de estrés, una vez que esto ha pasado, ha cesado, nos ponemos enfermos, por ejemplo. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Es muy interesante entender, uno de los grandes pasos y retos es entender qué es esto del estrés y cómo funciona en cada uno de nosotros. Y cuando nos damos cuenta de que ese sistema nos defiende, y nos defiende y es capaz de ayudarnos a afrontar incluso temporadas largas, ¿no? Pero eso tiene un coste. Y ese coste, precisamente, cuando no tenemos ya la necesidad de afrontar ese reto, dices, esa dificultad, ese gran estresor, dices, cuando viene esa calma es cuando muchas veces empiezan a florecer, eso es, dolencias, malestares que todavía contribuyen a que la persona entienda peor por qué ahora y no antes, ¿no? Y claramente el estrés ayuda mientras tiene que ayudarnos a enfrentarnos a situaciones, y cuando tiene que dejar de hacerlo tiene que metabolizar, por decirlo de una forma que ilustre cómo hay que volver a esa línea basal de tranquilidad, y eso le cuesta. El organismo no está preparado para tener que digerir todo ese tipo de fisiología de un momento a otro, ¿no? Y de una manera tan rápida, ¿no? Sino que necesita, pues, un tiempo de reparación, Eso. imagino, el organismo. Bueno, cuando desarrollas la plataforma Inmunoestrés, ¿qué necesidades específicas en relación a lo que estamos hablando, el estrés y la salud, identificaste como que era prioritario que estuviera en Inmunoestrés? ¿Hubieron algunas necesidades específicas que tú consideraste que esto debía ser prioritario? Podríamos definirlo en tres claves, ¿no? La primera es la necesidad de conocer qué es esto del estrés, porque cada vez hay más personas que hablan de los procesos de estrés, pero realmente sigue faltando, por un lado, el conocimiento de verdaderamente cómo afecta a nuestros organismos, y una necesidad de autoconocimiento, porque hay patrones que están muy estudiados, muy investigados, patrones universales, muy definidos en los libros, pero luego hay patrones muy personales. La persona tiene que aprender a medir muy bien qué está ocurriendo dentro de su propio organismo, cómo están funcionando ese esquema de respuestas básicas que se ponen en marcha. Falta mucho autoconocimiento, y desde la plataforma es importante dar información que de una manera lo más personalizada posible la persona pueda realmente asumir, ¿no? Lo segundo es huir de ese paradigma que hasta ahora, desde nuestro punto de vista,
impera dentro del mundo de la sintomatología ansiosa, etcétera, etcétera. Cada vez la población aumenta el grado de necesidad de huir y de evitar procesos que son intrínsecos al ser humano y que toda la sintomatología asociada son indicadores que nos dan mucha información y en vez de eso, de alguna manera, y esto creo que los sanitarios tenemos una responsabilidad importante, cada vez hay más población que o bien se medica o simplemente se pasa la vida utilizando estrategias para evitar y huir de esa sintomatología. Ese no es el camino. Nosotros entendemos que el cambio de paradigma viene por entender que es un proceso que nos da tanta información que precisamente lo que hay que hacer es acercarse a él para entenderlo, como decía antes, autoconocimiento, y para estabilizarlo y regularlo. Es decir, que me parece sumamente importante ese cambio de idea, ¿no? Evidentemente, asociado a este segundo punto está, me parece que la tercera clave, ¿no? Y estrategias que sirvan para que la persona tenga un afrontamiento activo. Es decir, este no es un proceso extrínseco, igual que decíamos que no podemos depositar la responsabilidad en las cuestiones menores del día a día, tampoco podemos depositarlo en cuestiones más grandilocuentes que nos ocurran o adversidades que no podemos ni anticipar, ¿no? Y que probablemente nos ocurran. Tenemos que fortalecer esa participación activa, ¿no? Por parte de la persona. Entendemos que es lo que contribuye a que ganemos terreno al estrés y más que ese eslogan de vive sin ansiedad y sin estrés, más que ese eslogan es aprende a vivir manejando tu estrés. Claro, aprender a poder funcionar a pesar del estrés. Eso es. Y saber regular bien el estrés y conocer bien hasta qué punto, pues en un momento dado somos nosotros los que estamos añadiendo tal vez más estrés, más activación de lo que sería necesario. Eso es vital. Sin duda la persona es una parte muy activa en la mejora y en el tratamiento de este tipo de problemas. Bueno, Ángel, y en la plataforma, cuéntanos un poco qué recursos podemos encontrar. Una persona que entra en la plataforma Inmunoestrés, ¿qué recursos puede encontrarse y puede utilizar? Lo primero, recursos dirigidos a formar, es decir, todos los artículos, todas las puntualizaciones, todos los recursos más de tipo formativo van dirigidos en un primer momento a una formación en la línea de lo que yo comentaba hace un momento, es decir, tu estrés tuyo, has de aprender a manejarlo, has de descubrir ese tipo de respuestas internas. Por lo tanto, las primeras herramientas formativas a través del blog, redes sociales y todos los cursos van dirigidos, uno, a ese autoconocimiento, dos, estrategias de estabilización. Es decir, desde Inmunoestrés, todas las estrategias, algunas novedosas, otras realmente han estado ahí siempre. Lo que ocurre es que muchas veces hemos utilizado muchas de las estrategias para estabilizar nuestra fisiología, para relajarnos, para meditar, etcétera, etcétera. Muchas veces, desde nuestra conceptualización, han estado, es como el eslogan de café para todos, ¿no? Es decir, de pronto vivimos un momento en el que pareciera que todo sirve para todo el mundo y en todo momento, ¿no? Nosotros entendemos que eso es un error en la medida en la que puede estar contribuyendo a huir y evitar. Entonces, desde la plataforma, nosotros le damos sentido a entender y diferenciar cuáles son las técnicas que a ti te pueden ayudar frente a las que, bueno, puede que no tengan efectos secundarios, pero puede que estén contribuyendo simplemente a que estés manteniendo. ¿Vale? Por lo tanto, todas las técnicas, cuando hablamos de estrategias de atención plena, cuando hablamos de diferentes estrategias meditativas, cuando hablamos de la propia hipnosis clínica. Por eso digo que es una mezcla de estrategias muy actuales con estrategias que siempre han funcionado, pero que han de ir, para que sean efectivas, muy dirigidas a ti con tu problemática, con el punto en el que estás y evidentemente con el afán no de paliar simplemente, sino desde Inmunoestrés. Para nosotros es importante el concepto de estabilizar para progresar, es decir, estabilizar, recuperar y progresar. ¿Y progresar por qué? Porque desde Inmunoestrés, y este sería el tercer elemento, los recursos dirigidos a aportar estrategias para un cambio de vida, cambio de estilo de vida. Es decir, donde realmente todo lo que has padecido
en un proceso de estrés una vez que estás recuperado, te ayude a vivir con unos niveles de afrontamiento permanentemente y factores protectores que te ayuden a evitar esto para el futuro y no volver a caer en dinámicas donde no sepas ni lo que está ocurriendo. Por lo tanto, desde Inmunostress el proceso es un proceso de acompañamiento, dices, donde al final hay una frase que utilizamos mucho, ¿no? La de volver a aprender a volar, ¿no? ¿Por qué volver a aprender? Dices, porque ya no vas a volar igual, tienes que volar mucho mejor, ¿no? Tienes que volar con nuevas estrategias y nuevos aprendizajes, ¿no? Que entendemos que son los que pueden darle al estrés un sentido vital, puesto que no estamos exentos de adversidades que nos puedan venir en cualquier momento. Aprendizajes para toda la vida. Ujú. Bueno, veo que es un enfoque muy centrado en la persona y además muy amplio, con una amplia gama, ¿no? de estrategias y de técnicas que unas pueden, bueno, se tienen que adaptar a cada persona y para algunas personas pueden ser unas muy eficaces, otras igual no tanto, pero es que cada persona encuentre lo que realmente le funciona y es útil para poder eso, volar, pero volar mejor, volar con más seguridad y volar con más comodidad, con más bienestar. Eso es. Así es. Bueno, Ángel, sabes que en Mentelem estamos especialmente centrados en la salud mental en el ámbito laboral. Por eso me gustaría hacerte alguna pregunta relacionada con el estrés, con el tema que estamos tratando, pero también un poco acercarnos al ámbito laboral. Con respecto a los distintos modelos de trabajo que ahora pues, hay en la actualidad, en remoto, híbrido, presencial, por turnos, eh, mm, se sabe, tú sabes o qué nos puedes decir de si hay algunos entornos que son objetivamente más estresantes para la mayoría de las personas que otros, de todas estas modalidades, esta variedad que hay de formas, ¿no? De ahora de desarrollar nuestro trabajo. Sí, es muy interesante cuando abordamos dentro del ámbito de las organizaciones la importancia que han de tener estos elementos relacionados con el estrés. Lo primero que hay que decir, y yo creo que es una realidad, es que aún las organizaciones saben menos que los propios individuos, que los propios trabajadores. Es decir, ahora es cuando, gracias efectivamente a plataformas como la vuestra, se está empezando a desarrollar la necesidad precisamente de ponerlo en alza, ¿no? De tenerlo en cuenta. Dicho eso, las estadísticas sí que nos hablan de aquellos entornos de trabajo más híbridos donde podamos estar hablando. Además, las estadísticas ahí son altas, nos hablan entre un 80-85% de satisfacción cuando de alguna manera preguntamos y encuestamos cómo se sienten los empleados. Lo que ocurre es que la realidad, y aquí yo creo que es importante tener en cuenta que a efectos prácticos es bien distinta. Las organizaciones no están realmente individualizando, no están flexibilizando, no están evaluando esta gran variable que nosotros planteamos como fundamental, que es evaluar de verdad lo que la persona realmente opina, cómo lo percibe, cómo lo vive, cómo lo experimenta, cómo lo sufre, cómo lo padece en el día a día, esos niveles de ilusión interna, esos niveles de motivación, es decir, eso no se está evaluando convenientemente y desde nuestro punto de vista, si eso no lo evaluamos, no podríamos hablar de entornos que objetivamente favorezcan, porque estamos hablando del estrés, donde lo importante es lo subjetivo, ¿no? Si lo importante es lo subjetivo, nosotros entendemos que el camino no es tanto fabricar estadísticas o encuestas de alguna manera, aunque sean macroencuestas, que nos pueden ayudar, pero lo que realmente nos aporta es entender a esa persona, ese empleado, esa persona, ese equipo, esa fuerza humana, ¿no? Ese capital humano dentro de la empresa es el que más fidedignamente nos va a poder hablar de cuáles son los recursos digamos, saludables, ¿no? Los que favorecen el bienestar y los que a largo plazo, de alguna manera, sostienen a la persona. Nosotros, la ventaja de no solo trabajar en las organizaciones, sino a nivel individual, es que nos damos cuenta de lo que verdaderamente la persona padece. Por lo tanto, para mí, una clave es flexibilidad, personalización
Y es impresionante porque las organizaciones que caen en la cuenta de esta importancia, dices, lo que obtienes es un retorno humano, dices que claramente es directamente proporcional al rendimiento profesional. Ujú. Y entonces, ¿hay algunas estrategias que tú podrías recomendarnos, comentarnos, que se podrían implementar en los entornos laborales para, bueno, para estas situaciones que pueden ser más estresantes? Aunque como estás comentando todo el tiempo, es vital, desde luego, la perspectiva individual de cada persona, no tanto el modelo de trabajo, por ejemplo, que pueda estar ejerciendo. Pero, ¿nos podrías, comentar alguna estrategia que se pudiera implementar, que se pudiera llevar a cabo en las empresas para rebajar un poco o mejorar un poco esos niveles de estrés de los empleados y las empleadas? Eh, mm, Hay muchísimas y esas estrategias, y ahora voy a mencionar algunas, siempre derivadas a evaluación personalizada, que es la que nos da indicadores. Esos indicadores son tremendamente fiables, ¿no? Porque en el momento que cuantificamos la valoración que hace una persona de la fiabilidad con respecto a sus superiores, la tranquilidad, confidencialidad o la complicidad con las personas, compañeros y compañeras del equipo de trabajo, el estar alineados o no con los elementos de la organización, con los valores. Todo ese tipo de cuestiones, una vez que las tenemos evaluadas, es decir, no solamente se pueden traducir en estrategias de estabilización, como decía antes, sino y ahora vamos a cómo gestionar sin estrategias concretas, ¿no? Del tipo de cómo compartimentar la jornada de trabajo, estrategias de cómo alternar tareas de tipo, vamos a decir, más manual, con tareas más de tipo cognitivo que tienen un consumo de concentración mucho más elevado y por lo tanto un desgaste, la alternancia, cómo introducir elementos de ejercicio físico. Nosotros somos más, es decir, cada vez hay más organizaciones donde podemos implementar estrategias de ejercicio físico a nivel macro, ¿no? Pero yo hablo más de a nivel micro, ¿no? Donde hay personas que simplemente intercalando en su jornada de trabajo elementos de desconexión, o bien para relajarse mentalmente, o bien para activar la fisiología a través del microdeporte, consiguen unos niveles de estabilización, disminución del cansancio. Por lo tanto, recursos hay muchos. Y luego, no nos olvidemos de la importancia que tiene, una vez que evaluamos bien, el enseñar a gestionar el tiempo, enseñar a planificar realmente las tareas, enseñar a reportar o hacer un buen uso de esas reuniones a veces interminables. Es decir, tenemos un despliegue de estrategias concretas, lo que ocurre es que solo van a servir en la medida en la que consigamos convencer a la organización de que están directamente ligadas con el rendimiento y que verdaderamente la persona se siente identificada con unas y no con otras, porque uno de los Ujú. grandes Claro, uno de los grandes problemas que tenemos es esto, insisto en la famosa frase que antes decíamos, café para todos, ¿no? Es decir, no podemos darle ejercicio físico a todos, podemos ofrecerlo, no podemos darles ventilación emocional, ventilación social a todos, porque no todos la van a necesitar. Pero aquellos y aquellas personas dentro de la organización que lo necesiten, o les damos estrategias, como digo, ¿no? Ventilación emocional, es fundamental. El estilo supresor es un estilo muy instalado en nuestra sociedad, ¿no? Personas que aguantan, no solamente aguantan la fisiología del estrés, sino la propia ligada a lo que siento, ¿no? Y dices, claro, eso es tremendo, ¿no? Si no les damos vías para que puedan reportarlo, comentarlo, ¿no? Y expresarlo, dices, por lo tanto, dices, todo este tipo de estrategias son fundamentales. Claro, y es esencial, como dices, la evaluación, porque sin una buena evaluación, una evaluación amplia, sólida, pues, va a ser más difícil implementar este tipo de estrategias y ayudar a las personas. Es algo, obvio. Exacto. Desde los profesionales vemos que es relativamente fácil poder aportar todo ese despliegue. La cuestión es que si lo vamos a aportar de una manera generalizada o masiva, va a perder eficacia. No tiene sentido. Por lo tanto, efectivamente, no tiene sentido porque hay muchos empleados y empleadas que no se van a identificar con esos procesos, que van a tener otras necesidades y por lo tanto estaremos, podríamos decir, gastando dinero
Dices, pues si ya hemos hablado, aunque mínimamente, ¿no?, del gasto de dinero que hay en farmacología, que solamente viene a aliviar y a mantener dices, estaríamos haciendo lo mismo, estaríamos aportando grandes recursos que podríamos quemar, ¿no? Entiendo que la clave es otra, la clave es atender a esa persona que tenemos delante, ¿no? Ante todo. Exacto, la persona es lo primero, ¿eh? La salud mental y la persona van de la mano. Bueno, Ángel, para las personas que nos estén escuchando y quieran saber más de tu trabajo, de servicios que ofreces, por ejemplo, dónde te pueden localizar, dónde te pueden seguir, cómo pueden conocer más. Dinos un poco, aunque yo sé que estás en muchos sitios, en muchos a la vez, pero bueno, oriéntanos un poquito y bueno, sin olvidar la plataforma Inmunoestrés, que es una herramienta que está ahí, abierta para todas las personas que quieran entrar y que quieran beneficiarse de todos esos recursos que habéis trabajado, que habéis elaborado, que habéis puesto a disposición, pues, de la población general, porque es un servicio que está abierto a todo el mundo. Así es, ¿no? Es que cuando dices si puedo estar en muchos sitios a la vez, no habría nada más estresante que eso, ¿verdad? Lo que sí lo que sí que es cierto es que es perfectamente compatible, y ya desde hace muchos años, ¿no?, mi estrecha colaboración formando parte de los especialistas del Centro de Psicología Lavarreyes con la formación, con los talleres, con el mundo de la empresa, también dentro del grupo, con la plataforma Inmunostress y con todos esos, recursos, es que tenemos la suerte, ¿no?, De poder dentro de la psicología de poder abordar, ¿no? Y a un público muy variopinto, ¿no? Porque al final entendemos que todas las estructuras donde podemos ser altamente eficaces, pues pasan no solamente, obviamente, por el mundo del desarrollo profesional en la empresa, ahí acabamos, pero tenemos a esa juventud que aún no ha entrado y que está en periodo de formación, y tenemos el hecho de la familia, ¿no?, donde hemos trabajado mucho y donde trabajamos. Lo hacemos a través de publicaciones de todo tipo, a través de redes sociales, talleres, cursos, formación, es infinito. Pero lo hacemos de una manera, cuando decimos que lo hacemos de una manera paralela y que parece que estamos en muchos sitios, es porque también tenemos la suerte de ser un equipo muy amplio. Yo entiendo que el elemento cooperativo y colaborador, dices, es insustituible. Es decir, nada de lo que podemos hacer cada una de las personas que podemos contribuir comparado con lo que podemos hacer a través de un equipo grande como el que somos y que en el momento que las personas acceden al equipo ven todo el despliegue de recursos y no solo eso, ¿no?, a través también de las sociedades sanitarias, sociedades de investigación, es decir, todos esos convenios, ¿no?, de colaboración donde nos nutrimos mutuamente y que son los que nos ayudan a actuar con el mayor rigor posible, ¿eh? Esto es algo que nunca hemos dejado de hacer a la hora de escribir, a la hora de formar, mayor rigor posible, porque creo que estamos en un momento en el que somos muchas las personas que podemos estar abordando, ofreciendo y a veces podemos incluso saturar, ¿no?, de información. Por lo tanto, dices, bueno, yo aquí lo que diría es que las personas con calma puedan acceder, puedan mirar, puedan repasar e individualicen. Es decir, que cualquier recurso de los muchos que podemos ofrecer, dices, se hagan la pregunta de si esto puede ser para mí. Me parece fundamental. Y fundamental. si no, habrá otras cuestiones, porque estamos en un momento en el que o discriminamos bien o muchas veces las estrategias que podemos ofrecer y que podemos como adquirir para manejar el estrés nos pueden estresar mucho más, ¿eh? Y esto entiendo que no es admisible. Ujú. Totalmente de acuerdo, Ángel. Bueno, pues podemos, yo creo que con la gran aportación que nos has dado y toda la información que nos has ofrecido, podemos finalizar la entrevista. Te quiero dar las gracias en mi nombre, en nombre de todo el equipo de Mentelen Ángel, por haber estado en Mentelen Talks. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y bueno, por nuestra parte, nada más, darte las gracias reiteradamente y, en fin, espero verte si estás si acudes a las jornadas de emociones y bienestar, pues seguramente nos reuniremos allí. Muy bien, pues un auténtico placer
y muy agradecido no solamente pues, por haberme permitido charlar este rato tan gustosamente, ¿no? Sino también por esa labor que yo sé que hacéis, que me parece absolutamente que está muy alineada con lo que nosotros entendemos que puede ayudar al auténtico bienestar, ¿eh? No al ficticio, sino al auténtico. Muchas gracias. Auténtico. Pues muchísimas gracias, Ángel. Muy Un bien. abrazo muy, muy grande. Muy bien, igualmente. A todos los que nos ven, gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista. No olviden seguirnos en nuestros canales oficiales de Mendelem para más contenido sobre bienestar emocional en el trabajo. Nos vemos en el próximo Mendelem Talks.